Buenas tardes, este es el video 2. Aquí en el video 2 vamos a trabajar, ya que trabajamos con las hojas de cada confederación, CONMEBOL, CONCACAF, UEFA, AFC, CAF y OFC, con los datos que investigaron. Rápidamente les recuerdo que estas hojas las ordenamos con base al factor, un factor que nosotros generamos con dos datos que investigaron ustedes, que era el número de participaciones de cada país y el ranqueo que estaba hasta el mes de noviembre, de este año. ¿Cómo formábamos ese factor con estos dos datos? Un factor que íbamos a sumar 1000 con el número de participaciones y a eso le íbamos a restar la suma de 100 con el al revés, 1000 le sumábamos el ranqueo y a eso le restábamos la suma de 100 con el número de participaciones. El país que menor factor generara es el que mejor condiciones tendría, ¿no? En este caso entendamos que 880 es el factor mínimo que podemos generar, porque el país que más participaciones ha tenido es Brasil con 21, y si llegase a tener, por ejemplo, Brasil el primer lugar de ranqueo, sería 880 según esta ecuación, porque sumamos 1001 menos prácticamente sería 121, nos daría 880. En este caso nos da 882, porque en mi ejemplo, en ese tiempo el ranqueo estaba Brasil en tercer lugar. Sus datos van a variar porque los están haciendo con datos de este mes, ¿ok? Entonces esta suma, la sintaxis de la suma, les repito, esta es la función suma, que entre paréntesis suma 1000 con lo que está en C2, que es estos dos celdas que están posesionándose, ¿no? C2, perdón, que es 3 con 1000, y B2 lo suma con 100, B2 es 21, eso se está diferenciando aquí con menos, si lo ven, ok, así sacamos el factor, y el factor G, el factor ganador, y quedamos que iba a ser como la ponderación o el poder o la capacidad que tuviera el equipo, ¿no? El máximo va a ser 5, aquel que tenga un valor de 880 va a tener un power de 5, el que tenga de 881 a antes de 904, antes de 923, antes de 932, y los que tengan en adelante va a ser 1, ok. Acuérdense que les expliqué en el video anterior cómo funcionaba la sintaxis de la proposición lógica sí. La proposición lógica sí, si se cumple la proposición, se ejecuta un valor verdadero. Y acuérdense que en la sintaxis, después de la primera coma va el valor verdadero, después de la segunda coma va el valor falso. Y podemos anidar entre las comas diferentes sís, ¿ok? Y cerrando con los paréntesis correspondientes. Excel tiene la ventaja que nos da colores hacia los paréntesis que se abren y se cierran del mismo color. Por ejemplo, el que se abre aquí en negro, está en negro, que se cierra acá, el siguiente en rojo, en morado, en verde y en verde, para que no tengamos problema, ¿ok? Bueno, una vez que hicimos todas las hojas de la confederación, nos vamos a ir a la clasificación. La clasificación necesitan hacer una tabla con las confederaciones, cada columna. Aquí está la asiática, la africana, CONCACAF, CONMEBOL, la Oceanía y la UEFA. Y el organizador. El organizador lo pueden escribir porque pues prácticamente ahí no va a ser automatizado. Ya sabemos que ahí ya lo podemos dejar esa constante. Aquí sí las vamos a dejar automáticas. Por eso vamos a importar el dato. Aquí lo dice desde AFC a 2. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a importar desde la
hoja AFC y la celda A2, ¿de acuerdo? Si por ejemplo yo borro esto y yo pongo igual, me voy a la AFC, selecciono el primero y ya nos pone el valor. Yo puedo arrastrar aquí y pues me va a respetar porque va a ir incrementando las filas, y por eso acá me pone A3. Si se fijan, es prácticamente la misma sintaxis: AFC, signo de admiración que cierra, A2, y en la siguiente es con la A3. Y como así está estructurada nuestra tabla, perdón, es la AFC, aquí está A2, digo A2, A3, A4, etcétera, etcétera. Ok, entonces así formaríamos nuestras clasificaciones. Ok, hay que respetar, por ejemplo, aquí ponemos de verde los que califican directamente y de amarillo los repechajes. Según la investigación que hicieron, el repechaje de Asiática va contra el repechaje de Sudamérica, y el repechaje de CONCACAF va contra el repechaje de Nueva Zelanda, ¿okay? De Oceanía, perdón, en este caso Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hicimos esta tablita, importando los datos, como les dije, hay que hacer los juegos de repechaje. El primer juego, ya se los dije, va a ser el repechaje de la Asiática contra el repechaje de la Sudamericana. Y el segundo juego, que es este, primero, y el segundo va a ser el de CONCACAF contra el de Oceanía, que va a ser este. Bueno, entonces aquí nada más importamos, aquí lo podemos hacer directamente, le pongo igual a A6, que es la celda donde se encuentra en amarillo, y aquí en D6. Ok, el factor lo tenemos que exportar desde prácticamente la celda que corresponde a la hoja. Aquí me marca porque el archivo viene exportado, pero sería que le pusieran igual, y siempre va a estar, este va a ser el que represente a la Asiática, AFC, va a estar aquí, ese va a ser el factor. Ok, y el de este va a ser igual al de la Sudamericana, es decir, a Conmebol, el que esté amarillo aquí. Ok, para este, esos datos en el archivo que yo les puse como plantilla, ahí les tengo unas trampitas porque no quiero que lo copien como tal, por eso quiero que sigan las clases. Ok, este que es el de CONCACAF, pues me voy a CONCACAF, donde está el amarillo, acá está el factor G, y ese es su repechaje. Y el de Nueva Zelanda, igual, estaría en la celda E2, exactamente. Ok, pues formamos, la estructura del juego va a estar de la siguiente manera. En esta tablita ponemos repechaje, y aquí ya importamos los datos de aquí mismo, y vamos a poner un juego y vamos a poner otro juego también. Son dos juegos, es decir, ida y vuelta, primer tiempo y segundo tiempo de cada juego. Si se fijan, el primer tiempo no va a ser otra cosa más que la función aleatorio punto entre y luego paréntesis de 0 hasta H5. H5 es el factor que tiene ese país, en este caso es 1, ¿sí? Inclusive pueden ocultar esta celda si quieren, o ponerla en blanco para que no se vea. Si yo por ejemplo lo selecciono y le doy color blanco a las letras, pues ni se va a ver, ¿no? Pero es un dato que voy a utilizar. Entonces aquí yo voy a poner un aleatorio entre 0 y H5. En este caso es que me va a poner valores entre 0 y 1. Y para Chile es igual aleatorio punto entre 0 y H6, que es el aquí, el valor que es 3. Es decir, puede meter de 0, 1, 2 o 3 goles. ¿Ok? En el segundo tiempo vamos a sumar lo que esté en el primer tiempo, porque ya los hizo, J5 más aleatorio punto entre de 0 a H5.
En este caso, si se fijan, salió otra vez 1 y como sumó con 1, da 2. Y aquí salió 2, entonces empataron en el primer juego. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el segundo juego, las mismas condiciones, y después vamos a hacer un global y vamos a sumar los totales de los marcadores, que en este caso son K5 y M5 para el primer equipo, y para el segundo equipo es K6 y M6. ¿Ok? En caso de empate, ahorita vamos a tratar de simular que nos dé un empate para explicarles cómo sería la tanda de penaltis. Hasta aquí espero que no haya dudas. Hacemos los dos juegos y sumamos un marcador global. ¿Ok? Vamos a suponer que hubiese un empate, que aquí fuera 5-5. ¿Ok? No hagan caso ahorita a estos datos porque estoy violentándolos aquí para que funcione esto. 5-5. Entonces 5-5 quiere decir que es un marcador global empate. Entonces hay 5 tandas de penaltis, en donde es 0 no anotó, 1 anotó. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Esta sintaxis les va a costar un poquito entenderla, pero la voy a desglosar para que la entiendan. Dice, si paréntesis, signo de pesos n, signo de pesos 5 igual a signo de pesos n, signo de pesos 6. Esto no quiere decir otra cosa más que si estos n5 y n6 son iguales, entonces genere un aleatorio entre 0 y 1. En caso contrario, no ponga nada. Eso significa las comillas. Puedo omitir los signos de pesos y nada más poner n5 igual a n6 en la proposición, pero como yo lo voy a arrastrar, por eso le puse signo de pesos, para poderlo arrastrar sin problema, arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando sea empate, va a poner un aleatorio entre 0 y 1. Y cuando no sea empate, pues no pone nada. Aquí lo está diciendo. Después de la coma, pone comillas, comillas, que significan no poner nada. Por eso, cuando voy a volver a quitar aquí, voy a poner la fórmula como estaba. Cuando la fórmula se hace normal, ¿sí? Que aquí no hay empate, pues aquí no pone nada, porque N5 y N6 no son iguales, entonces pone nada. Y todas las fórmulas son iguales, si se fijan. Todas estas. Bueno, esta se supone que igual. ¿Ok? Entonces, vamos a volverlas a poner aquí 5 y 5. Y vuelve a poner empate. Si se fijan, este falla, mete, falla, falla, mete, falla, falla, mete, falla. Final 2-2. Volvieron a empatar en penaltis. Entonces hay otro factor que se llama MS, que no es la banda, MS es muerte súbita. La muerte súbita dice, fíjense bien, si N5 es igual a N6, entonces compara si T5 es igual a T6, es decir, estas. Si estas fueron iguales, va a comparar que si estas son iguales. Si sí son iguales las dos, entonces va a decir que si W5, es decir, este nuevo factor que es factor V, que se llama factor volado, es igual a 1, cuando sea igual a 1, entonces va a sumar T5 más B5, es decir, T5 más B5, que es este, más 1. En caso contrario va a sumar T5, B5 más 0. Eso quiere decir que es sumar prácticamente lo que es el marcador final con este otro factor que es FMS, que es otro factor que prácticamente es entre, digamos que las muertes súbitas, cuántos goles se fueron metiendo, ¿no? Aquí dice que es entre 0 y 9, un aleatorio entre 0 y 9, quiere decir que siguieron metiendo 5 goles, ¿no? Por eso este metió 7 y este
8, según los factores que generamos, ¿ok? Entonces, por eso podemos generar inclusive un desempate en penaltis. Repito la explicación. Cuando empatamos aquí, automáticamente todos estos 5 primeros penaltis se ponen si lo metió o no lo metió. ¿Cómo? Porque compara que si estos dos son iguales, entonces pongo un aleatorio entre 0 y 1. En caso contrario, es decir, cuando no son iguales, pone nada. Por eso cuando no hay empate, todo esto se borra. Y luego en la final, si son iguales, lo suma. O sea, si estos son iguales, suma todos estos valores. Y aquí, en este caso, volvió a haber empate. Y en caso de ser empate, en caso de volver a ser empate, dice que si N5 y N5 son empates, y T5 y T6 son empates, es decir, estos dos, hay doble empate. Si N5 y N6, estos, y luego T5 y T6 son empates, entonces W5, que es el factor volado, si es igual a 1, va a sumar el valor de T5, B5 más 1. En caso contrario lo va a sumar con 0. Es decir, que como no fue 1 aquí el volado, no ganó el volado él, como quien dice no ganó la muerte súbita, él perdió y metió 5 goles seguidos, 8, 7. Y por eso se automatiza. ¿Ok? Harían lo mismo para el otro partido. Bueno, y una vez que ya se tiene ganador, lo que hay que hacer es poner aquí el país que corresponde. ¿Quiénes van a califican el del repechaje, ¿no? Los dos que ganaron. Y su factor. Vamos a también a ponerlo en blanco para que no aparezca por estética. Estos inclusive a lo mejor nomás dejamos esto así. Ahí. No me quiero hacer caso. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a poner aquí que aparezca Chile y aquí que aparezca Jamaica? Pues sencillo. Dice, si N5 es igual a N6, es decir, si estas dos son iguales, quiere decir que tenemos que sacar los datos hasta el repechaje, ¿no? Y fíjense bien, entonces el valor verdadero lo lee desde este sí, que se cierra, hasta que este rojo que termina aquí. Todo este sí es el valor verdadero. Y aquí después de esta coma es el valor falso. En este caso, que no son iguales, si se fijan, vamos a leer entonces, no lee esto y lee que si N5 es mayor que N6, pone I5, si no pone 6. ¿Sí? Y como N5 no es mayor que N6, pone I6, por eso puso Chile. En caso de que no, de que sí fueran iguales el marcador global, cuando N5 es igual a N6, entonces entra y compara T5 es igual a T6, es decir, estos dos, este y este, déjame los quito porque, ok, aquí T5 es igual a T6, estos dos, si son iguales, si U5 es mayor que U6, es decir, la muerte súbita, si en muerte súbita, pues el U5 es mayor que el U6, entonces gana I5, si no gana I6. Y en caso de que T5 sea mayor que T6, ¿sí? Es decir, el otro caso, cuando no fue empate, prácticamente pone, si T5 fue mayor, ganó I5, en caso contrario, I6. Y así es que ponemos el score. Igual para la otra, ¿no? Exactamente para la otra es igual. ¿Ok? Entonces, esa es la clase 2 para la hoja de clasificación.